Damos la bienvenida en este día a toda la Iglesia Integral de Restauración y a cada amigo que se está uniendo para acompañarnos. Para nosotros es muy grato contar con la compañía de las personas que están visitándonos día a día. Le damos la bienvenida y sé que va a ser un tiempo muy especial esta mañana, como cada vez que nos reunimos, como cada vez que queremos adorar a Dios. Qué bueno pensar hoy que tu casa es ese altar de Dios. ¿Cuándo te imaginaste que de tu casa ibas a tener ese altar de Dios, esa adoración a Dios? Quiero que en esa dirección estés esta mañana, pensando mi casa es el lugar donde voy a adorar a Dios, donde nos vamos a unir a través de este medio con toda la iglesia, voy a disponerme, voy a adorar, voy a tener este tiempo como un tiempo muy, muy especial. Allí donde tú estás, en tu casa, donde tú estás, allí está el Señor. Allí está la presencia del Espíritu Santo. Él quiere hacer algo especial en tu vida en esta mañana. Así es que dispongamos nuestro corazón y que podamos decir, como dice el Salmo 145, te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Dice, cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Y sigue diciendo el salmista, grande es el Señor, que tú puedas decir con nosotros, grande es el Señor y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Por eso nos reunimos hoy, porque tenemos un Dios grande, un Dios poderoso, un Dios al que queremos adorar, un Dios a quien nos podemos reunir a través de este medio y exaltarle. Que tú le exaltes y le digas, Señor, mi corazón y mi vida están delante de ti hoy. Junto con mis hermanos, mis amigos, queremos adorarte esta mañana. Yo quisiera que cerraras un momento tus ojos, que le digamos al Señor, aquí estamos. Aquí está tu iglesia, aquí estamos tus hijos, que queremos adorarte, que queremos colocar esta mañana delante de su presencia. Dile, Señor, como dice el salmista en esta mañana, queremos exaltarte, queremos adorarte, queremos reconocerte en nuestros caminos, en nuestra vida. Yo quiero darte gracias, Señor, por cada uno de los amigos, hermanos que se están conectando, que están llegando a este tiempo tan especial que es adorarte. Este tiempo tan especial que es buscar tu presencia, que es estar delante de ti, Señor. Yo coloco cada hogar, cada familia, cada vida delante de ti. Y que esta mañana, Señor, tú seas mirando con agrado a tus hijos, mirando con agrado a tu iglesia, y que tu presencia esté en cada lugar, y que tú recibas la adoración de tus hijos esta mañana, que tú recibas la adoración de tu pueblo esta mañana, y que tú mires con agrado este tiempo, Señor. Te damos gracias por la bendición que tú nos das de reunirnos de esta manera, Señor. Colocamos este tiempo delante de ti, nuestro corazón, nuestra adoración a ti, Señor. Gracias, Jesús. Amén y amén. Prepárate para adorar en esta mañana. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy su hijo, porque soy su hijo. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy amado, porque soy amado. Yeah. Vamos celebrando a Jesús. Allí desde tu casa, levanta tu voz y celebra el nombre de nuestro Dios. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Podemos sentir tu gozo,
gozo, podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad. Hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Vamos a decir que hay libertad en su casa, porque hoy nuestra casa es su casa. Levantemos su nombre. Hay libertad en la casa, hay libertad al danzar, hay libertad en la casa, hay libertad al danzar, hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Puedo danzar en la casa de Dios, puedo danzar en la casa de Dios, puedo danzar y disfrutar. Somos libres, si somos libres por tu sangre. Libre soy, si somos libres, somos libres por tu sangre. Libre soy, libre soy. Gracias, Dios, porque podemos alabarte, porque podemos exaltarte, Señor. Y ahora vamos a decirle que en todo tiempo hemos de alabarle. Voy a celebrar a Dios y alegrarse en esta mañana. Este es un tiempo especial para celebrar su nombre. Levantemos nuestra voz. Llegaste a mí, cambiaste mi corazón. Por tu gracia conocí tu gran amor. Los años han pasado ya, Señor, y todo lo cambiaste a mi favor. Ahora sé que tú cuidas de mí, porque yo sé que caminas junto a mí. Ahora sé que tú cuidas de mí, porque yo sé que caminas junto a mí. En las victorias, en las derrotas, en lo más alto, en lo más bajo, cuando reímos, cuando lloramos, en el silencio, Dios en todo tiempo. En las victorias, en las derrotas, en lo más alto, en lo más bajo, cuando reímos, cuando lloramos, en el silencio, Dios en todo tiempo. Oh, Dios en todo tiempo. Oh, te necesito más que nada, Señor. Entre tus brazos he encontrado mi hogar. Si en mi camino llego a
eres fiel y sé que todo cumplirás. Ahora sé que tú cuidas de mí, porque yo sé que caminas junto a mí. Ahora sé que tú cuidas de mí, porque yo sé que caminas junto a mí. En las victorias, en las derrotas, en lo más alto, en lo más bajo, cuando reímos, cuando lloramos, en el silencio, Dios en todo tiempo. En las victorias, en las derrotas, en lo más alto, en lo más bajo, cuando reímos, cuando lloramos, en el silencio, Dios en todo tiempo. Oh, Dios en todo tiempo. Salvaste a ese pecador, hoy y para siempre te seguiré. Tu poder y gracia siempre me levantan. A donde tú me guíes, yo te seguiré. En la cruz salvaste a ese pecador, hoy y para siempre te seguiré. Tu poder y gracia siempre me levantan. A donde tú me guíes, yo te seguiré. Estamos exaltando el nombre de ese Dios. Y vamos a decir que a pesar de la dificultad, hoy le exaltamos y hoy levantamos su nombre. En las victorias, en las derrotas, en lo más alto, en lo más bajo, cuando reímos, cuando lloramos, en el silencio, Dios en todo tiempo. En las victorias, en las derrotas, en lo más alto, en lo más bajo, cuando reímos, cuando lloramos, en el silencio, Dios en todo tiempo. En las victorias, en las derrotas, en lo más alto, en lo más bajo, cuando reímos, cuando lloramos, en el silencio, Dios en todo tiempo. Oh, Dios en todo tiempo. Démosle gracias a Dios. Yo te invito allí donde tú estás a que cierres tus ojos y si puedes levantar tus manos en señal de adoración a Jesús. Señor, te damos gracias por tu presencia. Gracias porque tu Espíritu Santo siempre nos escucha. Gracias porque siempre estás con nosotros. Y en esta mañana estamos delante de tu presencia para pedirte que tu Espíritu Santo nos llene. Vamos a levantar un clamor. Vamos a levantar nuestra voz. Y vamos a decirle al Señor que venga y nos llene. Te vengo a buscar, hoy necesito adorarte, me vengo a postrar, hoy necesito llenarme. Te vengo
vengo a buscar. Hoy necesito adorarte. Me vengo a postrar. Hoy necesito llenarme. Que tu presencia llene todo este lugar. Que tu presencia llene todo este altar. Lléname, lléname de ti. Ese es nuestro clamor, Dios. Que nos llenes, que nos sacies con tu presencia. Es lo que más necesitamos. Te vengo a buscar. Hoy necesito adorarte. Me vengo a postrar. Hoy necesito llenarme. Te vengo a buscar. Hoy necesito adorarte. Me vengo a postrar. Hoy necesito llenarme. Que tu presencia llene todo este lugar. Que tu presencia llene todo este altar. Lléname, lléname. Que tu presencia llene todo este lugar. Que tu presencia llene todo este altar. Lléname, lléname de ti. Llénanos, Dios. Llénanos con tu presencia. Lléname, luz de mi vida. Lléname, fuente de agua viva. Lléname, eres mi deseo. Lléname, Jesús, mi anhelo. Vamos a levantar nuestra voz. Que tu presencia llene todo este lugar. Que tu presencia llene todo este altar. Que tu presencia llene todo este lugar. Que tu presencia llene todo este altar. Que tu presencia llene todo este lugar. Que tu presencia llene todo este altar. Que tu presencia llene todo este lugar. Que tu presencia llene todo este altar. Que tu presencia llene todo este lugar. Que tu presencia llene todo este altar. Lléname, lléname de
nuestro clamor, Dios, en esta mañana, que tú nos llenes, que nos satures con tu Espíritu Santo. Te necesitamos, Señor, y te damos toda la gloria. Sí, Señor, que tu presencia llene este lugar, que tu presencia llene cada casa, cada lugar donde están tus hijos, esté tu presencia, Señor. Ese es el anhelo de nuestro corazón hoy, que tú habites en medio nuestro, que tú estés en medio nuestro. Cuánto necesitamos esa presencia tuya en este tiempo. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Sigue ahí adorando a Dios. Yo solo quiero leer un texto para que sigamos orando un momento más y pidámosle al Señor por esa necesidad, esa circunstancia por la que estás atravesando. Escoge una de tantas de pronto que tienes peticiones, escoge una petición esta mañana para que la coloquemos delante del Señor. Y sigo leyendo en el Salmo 145, donde dice: cercano está el Señor a todos los que le invocan. A todos los que le invocan de veras, dice el salmista. Cumplirá el deseo de los que le temen, oirá a sí mismo el clamor de ellos y los salvará. Eso es una promesa del Señor y yo quiero que la tengamos hoy, que Él está cercano a todos los que le adoramos. Él está cercano a todos los que le invocan de verdad, dice el salmista. Él está ahí, cumplirá el deseo de todos los que le temen. Y yo sé que tú amas a Dios y que tú estás buscándole. Y su promesa es que está cercano. Sigue ahí con tus ojos cerrados un momento más y digámosle: Señor, yo creo a tu palabra. Y tu palabra dice que tú estás cercano a aquellos que estamos clamando, a aquellos que te estamos buscando, que tú cumplirás el deseo de los que te temen, de los que te honran, de los que te aman. Y aquí estamos como tu iglesia, ahí están tus hijos, Señor, colocando esa petición, esa necesidad delante de tu presencia, que hay imposible para ti. Tú no eres ajeno a la necesidad que tienen cada uno de tus hijos en esta mañana. Y tú vienes, Señor, dando respuesta esta mañana. Yo lo creo, yo lo declaro para ellos. Yo declaro que tus promesas son cumplidas para tus hijos hoy, Señor. Que tú estás cercano a su necesidad, que tú estás cercano allí a aquella mujer que está necesitando, aquel hombre, aquella familia, aquel joven, aquel niño, Señor. Están delante de tu presencia y tú vienes a dar respuesta, tú vienes a consolar, tú vienes a levantar, tú vienes a dar respuesta aún de lo imposible, que humanamente sea imposible. Tú eres el Dios de los imposibles. Tú eres el Dios que respondes y yo lo creo en esta mañana. Yo bendigo a cada uno de tus hijos en esta hora y yo declaro tu presencia, tu fortaleza esta mañana, tu compañía. Tú estás dando compañía, llenando los corazones esta mañana. Tú estás cercano, como dice el salmista. Allí estás, Señor, con tus hijos, acompañándoles, guiándoles, fortaleciéndoles en este tiempo. Yo te doy gracias, Señor. Gracias por tu presencia y gracias por tu amor para con cada uno de nosotros. Gracias, Jesús. Amén y amén. Qué alegría es saber que Él está ahí contigo, que Él es cercano, como dice tu palabra, y que Él bendice a los que le aman, a los que le buscan. Y yo sé que Él está con nosotros y que tiene palabra para ti y para mí en esta mañana. Así de que alista ahí, pues yo sé que ya tienes tu Biblia, si tomas apuntes, prepárate, dispongámonos y recibamos la palabra que Dios tiene para nosotros hoy. Hola a todos, buen día. El Señor bendiga a cada una de sus vidas, cada una de sus familias en esta mañana. Déjenme expresarles mis afectos. No he dejado de amarles, por lo tanto no he dejado de orar por ustedes. Recordarles en mis oraciones y pedirle al Señor que le guarde, que le bendiga, que le sostenga cada día más y más. Vamos a comenzar esta semana con una palabra que nos aliente, nos conforte y nos llene de mucha fuerza espiritual, de aliento espiritual. Que el Señor sature nuestras vidas, bendiga nuestras vidas. Así que voy a invitarle para que tome su Biblia.
Y vamos a tomar un pasaje que aparece en el capítulo 9 del Evangelio de Marcos. Y le voy a dar tiempo porque quiero que lo tenga en la mano. Lo vamos a estudiar en esta mañana juntos, lo vamos a leer juntos. Y vamos a extraer algunas verdades que tiene el pasaje que nos van a servir de una manera muy especial para librar cada una de nuestras batallas. Le garantizo que va a ser un recurso poderoso para usted, va a ser una herramienta poderosa para su vida. Así de que tome su Biblia, donde está. Tome sus apuntes, porque quiero que también tome apuntes. Tome unas notas. Y puede ser que ahora no le van a servir, después le van a servir. De seguro que sí le van a servir después. ¿Ha estado usted alguna vez en apuros? Más de una vez, ¿no? Más de una vez nos hemos visto en apuros. ¿Sabe usted qué es un apuro? ¿Sabe qué es eso? Es un aprieto, una lucha, un conflicto, un problema. De esos problemas o esas situaciones que no nos gustaría vivir seguido, o de esas situaciones donde muchas veces hemos experimentado esa sensación de pensar y decir, trágame tierra, trágame por favor ahora, desaparéceme pues. ¿Qué decir entonces o qué pensar cuando nosotros nos encontramos en grandes apuros? ¿Cómo los hemos resuelto? ¿Cómo los hemos solucionado? Hay varias experiencias. Le voy a contar una anécdota que me sucedió a mí y nos da claridad de qué puede ser un apuro. Una vez predicaba yo en una iglesia y predicaba de uno de estos temas que voy a predicar hoy. Estaba predicando acerca de liberación demoníaca. Yo siempre lo llevaba haciendo por muchos años, con diferentes experiencias. Y la mayoría de las veces lo he librado muy bien. Nunca había tenido problemas. Pero imagínense que ese día, en plena predicación, una manifestación demoníaca allí. Y de pronto se viene de la parte de atrás un tipo grande. Yo lo vi venir, pero no tomé ningún tipo de prevención porque pensé que venía con el propósito de decirme algo. Cuando lo vi a menos de 1 metro me di cuenta que el tipo tenía los ojos desorbitados. Me di cuenta que estaba endemoniado. Y cuando yo quise usar de mi autoridad espiritual, el tipo ha venido y me ha puesto tremenda bofetada. Volteó mi cara para el otro lado. Y la gente se botó encima, pero el tipo se escapó y yo tuve que salir corriendo. Y el tipo detrás. ¿Usted se imagina eso? La iglesia entre oración y carcajadas. Y yo diciendo, Señor, sácame de este apuro. ¿Ha vivido usted situaciones de esas? Donde quisiera realmente, literalmente, que la tierra se abriera, se lo tragara a uno. La Biblia tiene una historia similar. Hay varias, pero hay una bien curiosa. Y es que Pablo está en una campaña de milagros.
en un culto de milagros. Y han sucedido muchos milagros ahí, pero el texto bíblico, el libro de los Hechos, capítulo 19, dice que también había gente que estaba siendo liberada y demonios que estaban saliendo de las personas. Pero en medio de esa gente había un exorcista que tenía 7 hijos, que parece que trabajaban en el asunto del exorcismo, pero no era un exorcismo de Dios. Y los tipos comenzaron a imponer manos encima y a reprender en el nombre del Dios de Pablo, el nombre de Jesús que predica Pablo. Y dice que de un momento a otro uno de estos demonios se enfrentó a ellos y les dijo: yo conozco a Pablo y conozco a Jesús de Pablo, pero ¿ustedes quiénes son? Dice que los ha tomado este demonio y les ha dado tremenda paliza a los 7. Y dice que quedaron desnudos y heridos. Esa fue la condición que quedaron. Esa es una situación típica de un apuro. Esa es una situación típica de un apuro. Por eso déjeme predicarle en esta mañana entonces acerca de los discípulos en apuros. Esta es una historia donde los discípulos son puestos en apuros, donde los discípulos del Señor son puestos en apuros, no hay duda. Y vamos a leer el versículo 14, es del versículo 14 al versículo 29. Del capítulo 9 del libro de Marcos. Dice: cuando llegaron a donde estaban los otros discípulos, los encontraron rodeados de una gran multitud. Algunos escribas discutían con ellos. En cuanto la gente vio a Jesús, se quedó asombrada y corrió a saludarlo. Jesús les preguntó: ¿qué es lo que discuten con ellos? Esto se lo pregunta a los fariseos. Y dentro de la multitud que había, uno le respondió: Maestro, te he traído a mi hijo. Tiene un espíritu que lo ha dejado mudo. Cada vez que se posesiona de él, lo sacude. Entonces mi hijo echa espuma por la boca, rechina los dientes y se queda rígido. Le pedí a tus discípulos que expulsaran a ese espíritu. No pudieron. No pudieron. Pongámonos en contexto. ¿Dónde estaba Jesús? En este caso, junto con 3 de sus discípulos, con Pedro, con Juan, con Jacobo. Según el contexto del pasaje, dice que esto fue después de la experiencia de la transfiguración de Jesús. Quiere decir que estos 3 discípulos más Jesús venían de una experiencia sobrenatural, donde dice la Biblia que Pedro no se quería venir de allí. Estaba buscando la manera de fabricar allí cabañas para vivir por siempre. Ahora, vienen y se encuentran en esta experiencia. Y aquí hay un contraste que es muy típico de nosotros los creyentes. En ese momento que vivimos, experiencias sobrenaturales que nos ponen sobre las nubes y en una dimensión espiritual que no quisiéramos bajarnos de allá. Pero
venía a encontrarse con una realidad en este momento tan diferente. Es común lo que nos pasa también a nosotros, que muchas veces tenemos que enfrentar realidades que no nos gustarían ver ni vivir. Y la atmósfera que nos narra el pasaje, en este momento donde están los otros 9 discípulos en apuros, es una atmósfera pesada, es una atmósfera demoníaca, de oposición, de resistencia espiritual. Es una atmósfera de incredulidad, de duda, de burla, de confusión. Una atmósfera de difíciles. ¿Sabe que hay veces en nuestra vida, en nuestro diario vivir, caemos o no sabemos cómo resultamos nosotros en este tipo de atmósferas pesadas que nos ponen la vida difícil, que nos ponen en conflictos, que nos ponen en apuros? Ahora, dice el texto que alrededor o dentro de esa atmósfera mejor había una gran multitud. Pero la actitud de esta multitud es una actitud de curiosidad, de malicia. Ellos estaban atizando la burla, la crítica de los fariseos hacia los discípulos. Estaban disfrutando del show, del espectáculo. Se estaban burlando del oso que estaban haciendo los discípulos. Se estaban burlando. Me puedo imaginar en ese momento a los discípulos frente a semejante oso. Ahora, además de eso, también dice que en la misma escena estaba el Padre. Pero la situación de este hombre era de gran angustia. Eso es otro de los contrastes. Porque mientras los otros se burlaban con gran indiferencia, hay un padre que está en gran angustia y desesperación. Vive una situación de esas que nadie le desea a un padre. Lucas dice que este es el único hijo que tiene este hombre, su único hijo. Está enfermo desde niño, es decir, desde niño este espíritu inmundo le posee, y además dice que cuando le posee, le deja sordo y mudo. Y muchas veces lo envía al fuego o al agua con la intención de querer matarlo. Qué difícil la situación de este hombre, qué dolorosa situación está viviendo el hombre. Ahora, según lo que nos narra el pasaje ahí mismo, dice que los discípulos están en fuerte tensión en ese momento. Satanás está saboteando sus vidas. Está saboteando su tarea, su servicio al Señor. Hay en medio de ellos un aire de impotencia, de derrota, de caos, de vergüenza, de enojo, de fracaso, de gran frustración en su vida, de gran desaliento en el momento. Son las situaciones donde nos llenamos de desesperanza y de negativismo en el momento, con un sentido de imposibilidad que se siente cuando no somos respaldados por Dios en lo que debiéramos ser respaldados, cuando no vemos la mano del Señor actuar sobre nuestra vida, o cuando no vemos, en este caso, que Dios viene para estar con nosotros, que Dios viene para asistirnos. Es muy frustrante este tipo de experiencias. Ahora, qué curioso
Porque lo que ha causado esta crisis tiene que ver justamente con esa impotencia de los discípulos de no haber podido echar un espíritu maligno fuera del muchacho. ¿Era la primera vez para los discípulos? No, de ninguna manera. Estos hombres son campeones en esta tarea. Llevan ya muchos días ejercitando la tarea y siempre les ha ido muy bien, siempre les han salido las cosas bien. El mismo Marcos narra 3 capítulos atrás, en el versículo 6 de Evangelio de Marcos, en el versículo 13, dice, echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Oye, cuando dice echaban fuera, están hablando de los discípulos, cuando fueron, en este caso, delegados para la tarea. Dice, echaban fuera muchos demonios. O sea, esto hacía parte del gaje, del oficio de los discípulos. La pregunta es, ¿por qué ahora nos tiene en apuros? ¿Por qué ahora nos tiene en apuros? Este oscuro panorama en que se encuentran los discípulos de Jesús en este momento es el que el Señor encuentra al bajar del monte de la transfiguración. Eso es lo que encuentra. Yo me puedo imaginar también los discípulos frente a la mirada de Jesús en el momento. Me puedo imaginar qué sucedió. ¿Cómo reaccionó Jesús frente a esta situación? El versículo 19. Dice, Jesús dijo, hay gente incrédula. ¿Hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráigame ahora el muchacho. El Señor se ha enojado. Está indignado. Con justa razón. Está indignado. Y ese enojo y esa indignación de Jesús hacia los discípulos en el momento es porque ellos no tienen claro, por no tener entendimiento, o mejor, por tener entendimiento embotado y no entender que Jesús es el Hijo de Dios, que es Dios. Recuerde, 3 años lleva con ellos. Hace 3 años les está enseñando, les está explicando, les está hablando acerca de que Él es el Cristo, que Él es el Hijo de Dios, que Él es el ungido, que Él es Dios y que en su nombre, dice, hay poder y autoridad justamente para poder expulsar los demonios. El problema no está de pronto tanto en la incapacidad del discípulo. El problema está en el entendimiento de ellos. ¿No nos ha pasado muchas veces así también? Que Dios nos habla de diferentes maneras acerca de ciertas situaciones de la palabra, nos corrija, nos exhorta. Nos habla a través de la palabra, nos habla en sentires, nos habla por sueños, nos habla por personas. Pero no entendemos las verdades de la Escritura, no la entendemos. Y esta gente se ha hecho tarda para entender que Jesús tiene poder, que es poderoso, que es, en este caso, el Hijo de Dios, es Dios quien está con ellos. Pero no han entendido en ese caso el poder sobrenatural del Señor. Jesús está indignado por la incompetencia de ellos. Los encontró ahora incompetentes
a sus discípulos por su falta de autoridad espiritual, su lentitud y su tardanza para aprender a creer. Escúcheme, para aprender a creer. Pastor, hay que aprender, la fe se aprende, la fe se aprende. Eso es lo que Jesús les está hablando. La fe se aprende. Por su estado de letargo, por su adormecimiento, por su dureza de corazón, por su fe débil, por su fe reposada y cansada de este momento. Pero más terrible, por su fe inoperante. Por su fe inoperante. Por su poca negligencia y su poca disciplina en sus hábitos espirituales. Es esas cosas por las cuales Jesús se ha indignado tanto con ellos. Y la gran exhortación, ¿hasta cuándo? ¿Será que el Señor tiene que decirnos hasta cuándo voy a esperar? ¿Hasta cuándo lo voy a soportar en esa misma condición, en esa misma situación? ¿Hasta cuándo he de esperar que venga un cambio en sus vidas? ¿Hasta cuándo van a salir de esa situación? ¿Hasta cuándo? Esa vida relajada de los discípulos ahora, porque creo que esta es una de las causas de su excesiva confianza. Es muy común que cuando uno ha aprendido un oficio, o en este caso tiene un don, y lo ejercita, se vuelve muy automático. Casi que inconscientemente uno actúa. Y se llena uno de cierta confianza. Y a estos señores les ha sucedido esto. Excesiva confianza. Su autosuficiencia los ha llevado a esta situación que ahora les ha pasado una cuenta de cobro. Óigame, cuando llega Jesús los encuentra discutiendo con los fariseos, justificándole su fracaso a los fariseos. Esas cosas al Señor le indignaron. Ignorando el dolor del hombre que clamaba junto con sus hijos por una ayuda para su vida. Ahora los discípulos han quedado en evidencia. Y han quedado en evidencia sus vacíos. Los vacíos de los discípulos se han manifestado ahora. Su poca eficiencia en las tareas, en sus labores ministeriales. ¿Sabe que a veces Dios nos permite este tipo de cosas, no solamente para probarnos, sino para sacar tanto lo bueno como lo malo de nosotros? Y aquí han salido ahora las cosas malas de los discípulos. Jesús ha encontrado los huecos ahora en la vida de ellos. Ha encontrado ahora sus ausencias. Los ha encontrado en esa situación. Hasta ahí el pasaje narra la crisis y los apuros de los discípulos en este momento. Ahora el pasaje nos comienza a mostrar cómo Jesús corrige el comportamiento de sus discípulos. Cómo Jesús corrige el comportamiento de sus discípulos. ¿Qué es lo que a mí me gusta de la pedagogía de Jesús? Que lo hace siempre a través de un modelaje. El de yo lo hago, ustedes me ven. Ustedes lo hacen, yo lo observo. Jesús va a modelar para sus discípulos y les va a dar el paso a paso para mostrarles la conducta adecuada que les ayudará a ganar sus batallas espirituales. Sí, así lo va a tomar.
Él va a modelar con su propia vida cómo se deben comportar frente a ese tipo de situaciones. ¿Cómo lo deben hacer? ¿Cuál es la manera adecuada para poder salir con éxito de este tipo de apuros? Para poder ganar sus batallas espirituales en este momento. Así que Jesús le va a enseñar a cómo ganar sus batallas a Satanás y ayudar a otros a que ellos la ganen también. Cómo ganar sus batallas a Satanás y ayudar a otros a que ellos las ganen también. Ese es el aprendizaje que Jesús le va a dar ahora. Y en el versículo 20 comienza entonces Jesús a modelar de cómo enfrentar este tipo de tareas. Dice, cuando se lo llevaron, tan pronto como el Espíritu vio a Jesús, retomamos que Jesús pidió que le trajeran al muchacho, Dice que cuando se lo llevaron, tan pronto como el Espíritu vio a Jesús, sucumbió el muchacho con violencia y éste cayó al suelo. Una pregunta surge de este texto. Y surge cuando dice que cuando lo llevaron, el Espíritu vio a Jesús. ¿Cuál es la pregunta? ¿No vio a los discípulos? ¿Sería que no los vio? ¿Los ignoró? Es decir, el Espíritu no se inmutó ante la presencia de los discípulos. Bien interesante, ¿no? ¿Cuál es ahora la diferencia entre lo que está haciendo Jesús y lo que está haciendo los discípulos? Es la misma tarea. Ellos la habían aprendido a hacer, las habían hecho con éxito. Ahora, ¿qué sucedió? ¿Qué sucedió? Cuando dice que el Espíritu vio a Jesús y cuando lo vio justamente, dice que sucumbió el muchacho, dice que cayó con violencia, cayó al suelo y revolcándose y echando espuma por la boca. Es decir, el Espíritu no pudo esconder ahora su manifestación. Ante el Hijo de Dios, ante el poder de Dios Todopoderoso, ahora cae y viene la manifestación demoníaca del muchacho. Satanás reacciona entonces al poder y a la autoridad de Jesús. Y eso Jesús lo está dejando muy claro en este momento. Luego Jesús pasa aquí a un segundo paso. Da un segundo paso en este momento. Y tiene que ver con el padre del muchacho. Él sabe que el muchacho no es consciente en ese momento para ayudarle, pero el padre sí puede. Y aquí necesita Jesús un elemento importante y es la fe. Y viene para preguntarle al padre sobre el muchacho y le dice que cuando lleva al muchacho así, ya le dice que desde niño ha estado pasando eso, que muchas veces el demonio le ha arrojado al fuego y al agua con la intención de matarlo, pero el hombre, el padre, le hace una pregunta a Jesús y es esta: si puedes hacer algo. Casi que no es pregunta, es algo despectivo, parece despectivo la manera que el hombre está reaccionando. ¿Por qué está diciendo eso?
porque ya ha tenido la experiencia de sus discípulos y ha perdido en cierta manera la confianza. Tiene cierta decepción. Pero aquí viene Jesús para centrarlo. Jesús necesita trabajar con la fe del hombre. Necesita trabajar con la fe del hombre. Y cuando el hombre dice, si puedes hacer algo, y dice, por favor, si puedes hacer algo, ten compasión para ayudarnos. Jesús le dijo, ¿cómo que si puedes? ¿Cómo que si puedes? Para quien cree, todo le es posible. Ahora, ¿quién tiene que creer para que suceda el milagro? ¿Jesús o el padre del muchacho? Interesante, ¿no? El hombre le está transmitiendo la responsabilidad a Jesús. Pero Jesús lo centra. En otras palabras dice, el milagro no sucederá por mi fe, sucederá por tu fe. Oiga, estoy hablando con aquel tipo de personas que siempre están buscando apoyo. No es malo, es bueno. En la fe de otros. Pero este principio me dice a mí que Jesús trabaja con mi fe. Trabaja con la proporción de mi fe. Eso es lo que me está diciendo el texto. Trabaja con la proporción de mi fe. Y aquí viene el Señor entonces para poner al hombre en el foco. Todo es posible para el que cree. ¿Qué lección le está quedando a los discípulos en este momento acá? Jesús le está recordando. Y yo creo que ellos pudieron haberlo recordado también. ¿Habrá algo difícil para el Dios Todopoderoso? Y eso mismo se lo digo a usted esta mañana. Es posible que usted esté necesitando un milagro en su vida, que usted esté necesitando una respuesta de Dios, que usted esté necesitando que sean atendidas sus necesidades. Y viene la parte para preguntarle en este momento. ¿Cómo está su fe? ¿Puede creerlo? ¿Puede creerlo? Y si puede creerlo, ¿habrá cosa difícil para nuestro Dios Todopoderoso? ¿Habrá cosa difícil para Él? Él puede respondernos en esta mañana. Él puede ayudarnos en esta mañana. Dice que la reacción del hombre muy positiva en ese momento, reconociendo su escasa fe, pero sabiendo que es un hombre necesitado de la ayuda del Señor, al instante el padre del muchacho exclamó, creo, ayúdame en mi incredulidad. Esto es una oración. Esto es un clamor de lo más profundo del corazón del hombre en este momento. Es aquí donde pudo el hombre expresar en este momento y hacer una declaración de fe poderosa sobre su vida. Creo. Este tipo de fe es la que Dios respalda. Dice que cuando el hombre respondió así, Jesús vio que la multitud se agolpaba y entonces reprendió el espíritu impuro y le dijo, espíritu sordo y mudo, yo te ordeno que salgas de este muchacho y que nunca más vuelva a entrar en él. Y dice que el espíritu salió gritando y sacudiendo con violencia al muchacho, el cual se quedó como muerto. Dice, en efecto, muchos decían, está muerto. Este espíritu llevaba mucho tiempo ahí. Consideraba ya propiedad la vida del muchacho. Y la experiencia de la expulsión fue tan fuerte
que el muchacho dice que literalmente quedó como muerto. Este versículo 27, el versículo 27, quiero que lo tomen su Biblia ahí. Y es una promesa. Es una promesa muy linda, me pareció extraordinario ver la imagen de este pasaje. Dice, pero Jesús tomó la mano, lo tomó de la mano al muchacho. Lo tomó de la mano, lo enderezó, lo levantó al muchacho, lo puso de pie y se lo devolvió a su padre. ¡Qué imagen tan extraordinaria! Este padre había perdido a su hijo. Ahora lo ha recuperado. El Señor se lo ha devuelto. Satanás había venido para destruir la vida de ese hijo. Pero ahora el Señor se lo ha regresado, se lo ha traído. Estoy hablando con los padres, específicamente con aquella madre que posiblemente ha perdido a su hijo, tiene extraviado a su hijo. Su hijo está pasando por momentos difíciles. Su hijo a lo mejor esté separado del Señor, esté viviendo vidas difíciles también en cuanto a su vida moral. No sé cuál será la situación. Pero esta es una promesa en esta mañana para su vida. El Señor ha prometido recuperar a su hijo y lo va a hacer. El Señor ha prometido recuperar a sus hijos. Esa es la palabra que le ha estado dando en estos días. El Señor va a traerle a su hijo y se lo va a devolver. Lo va a hacer. Lo va a hacer. Va a devolver su hijo. Tome esa palabra como una palabra profética para su vida. Como una palabra de promesa para su vida. El Señor traerá de nuevo a sus hijos a sus pies. Y luego viene el versículo 28 y 29 que tiene que ver con la evaluación de los discípulos o posiblemente en una costumbre de los discípulos, entre los discípulos y el Señor, hacer una evaluación del día. Y es posible que los discípulos vinieron para decirle a Jesús, qué día tan horrible, Señor. Ha sido nuestro peor día hoy. Qué apuro tan terrible este. Dice que cuando Jesús entró en casa, sus discípulos le preguntaron a solas, ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? ¿Por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Jesús le respondió, estos demonios no salen sino con oración y ayuno. Ahora, este mismo pasaje, en Mateo, capítulo 17, termina justamente el Señor diciéndole a los discípulos cuando le hacen esta misma pregunta. Y Mateo sí usa los dos términos que dice, vea, uno, por vuestra poca fe. Por vuestra poca fe. Y otro, porque este género de espíritus demoníacos no salen sino con oración y ayuno. Con oración y ayuno. La pregunta de sus discípulos es que quieren saber cuál es la razón de su fracaso. La pregunta de sus discípulos es que quieren saber cuál es la razón de su fracaso. ¿Quién no quiere saber por qué fracasó? Y esos son los comentarios que hay en medio de ellos. Posiblemente los tres que no habían ido, que eran los capos de los 12, hicieron algunas reprimendas también a los discípulos y hasta recomendaciones y consejos. Pero Jesús, en este momento, que los ha evaluado, que los ha visto, que los ha reprendido en este momento, sabe cuáles son las razones. Sabe cuáles son las razones de su fracaso. Y lo primero que Jesús viene para recordarles es que la vida espiritual es dinámica.
La vida espiritual es dinámica, la vida espiritual no es estática. La vida espiritual no se da por sí misma, la vida espiritual se da por el ejercicio de ella. Y si no la ejercitamos, nuestra vida espiritual se vuelve raquítica. Se vuelve raquítica. Ella requiere ser ejercitada continuamente. En la evaluación que hace Jesús, encuentra 3 razones de su fracaso. Escríbalo, por favor. Escríbalos. 3 razones por las cuales fracasaron los discípulos de Jesús. Le doy la primera. Dejaron de ejercitar su autoridad espiritual. Dejaron de ejercitar su autoridad espiritual. Esto es algo que Jesús les había delegado, les había traspasado a ellos, les había ungido para este tipo de responsabilidad. Pues la Biblia dice en Marcos 6:7 también, pues llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2. Dice, y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Oiga, le dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Los delegó, los autorizó para eso. Era algo que estaba en ellos. Estaba en ellos. Pero ¿qué pasó? Que poco a poco ellos comenzaron a relajarse. Y este tipo de autoridad espiritual se da cuando yo la ejerzo. Cuando la dejo de ejercer, ella mengua, ella se adormece, ella se estanca. Y lo que hace que yo fluya en autoridad espiritual, tiene que ver con el ejercicio constante de ella en mi vida. Eso es lo que marca la diferencia en este caso. Marcos capítulo 16, versículo 17, tiene otro de los textos que afirman este tipo de verdad. Dice, y estas señales seguirán a los que creen. Y escúcheme bien, solamente se requiere un requisito para que yo tenga este tipo de autoridad. Dice, estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Esto es lo que ha enojado a Jesús. Porque los discípulos no han entendido que el poder y la autoridad está en esto, en el nombre todopoderoso de Jesús. ¿Por qué no le funcionó en este caso? No le funcionó la autoridad espiritual porque no la habían ejercido. Mateo también nos habla acerca de que Él nos ha dado las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atemos en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra será desatado también en el cielo. Nos dio la autoridad para atar y desatar las obras del diablo, para destruir las obras del diablo, para deshacer las obras del diablo. Esa autoridad y ese poder está en cada uno de nosotros, de aquellos de los que creen. No es solamente en unos, en todos los que creen en su nombre. ¿Sabe que a veces no te ha funcionado? ¿Es porque no lo has ejercido? Y recuerde que esto tiene que ver con los dones espirituales también. Necesitas ejercer la autoridad espiritual en su vida. La segunda razón que le da Jesús acerca de su fracaso, por la cual ellos fracasaron, es que dejaron de ejercitar la fe. De ejercitar la fe. Fíjese por qué Jesús tiene que apoyarse en la fe del hombre. ¿Por qué Jesús tiene que apoyarse en la fe del hombre? El hombre tiene en ese momento poca fe, es cierto. Pero en su corazón hay un gran deseo y hay un gran clamor para buscar la respuesta en el Señor. Lo que no
encontraron los discípulos. ¿Sabe qué es lo más doloroso del asunto? Siempre Jesús instó a los discípulos al ejercicio de la compasión, la misericordia, la empatía con el dolor de la gente. Los discípulos parece que aquí no las aplicaron. Cuando no se sintieron respaldados, dejaron al hombre de lado. Perdieron ese tipo de empatía con ellos. Si la fe no se ejercita, se vuelve, ya dije, raquítica, se debilita, se apaga. Dice que Jesús dijo, porque ustedes tienen poca fe. De cierto les digo que si tuvieran fe como un grano de mostaza, le dirían a este monte, quítate de allí y vete a otro lugar, y el monte les obedecería. Nada será imposible para los que creen. Nada será imposible para los que creen. Primero otra vez Jesús. Oiga, recuerde bien esto y le hago el énfasis otra vez sobre la necesidad del ejercicio. La fe es un don. Es el don para lo sobrenatural, este tipo de fe. Para este tipo de fe de los milagros se requiere el don de la fe. Y los dones operan a través del ejercicio de ellos. Quienes han experimentado los dones en su vida lo saben muy bien, que un día comenzaron a hacerlo y tuvieron que comenzar a hacerlo en medio del aprendizaje, casi que de la parte del error. Pero comenzaron a ejercitarlo. La medida que el don se fue ejerciendo, se fue fortaleciendo. El don de la fe, el cual está pidiendo Jesús a los discípulos acá, es un don que no se ha desarrollado en ellos. Está el don, pero no se ha desarrollado en él. ¿No será que está pasando lo mismo con nosotros hoy día? Es más, le exhorto en esta mañana, porque algunos de los dones que Dios ha puesto en su vida, usted los ha dejado adormecer. Usted los ha dejado ahí de tal manera que ellos perdieron toda posibilidad del ejercicio. Este es un llamado, una exhortación del Señor a que active sus dones hoy. Actívelos. Esos dones, es la exhortación del Señor que saque sus dones a relucir, y más en estos días donde hay tanta necesidad en la gente. Este padre de familia estaba en una gran angustia y en búsqueda de una ayuda que solamente Jesús la podía dar, y la respuesta, la fórmula la tenían los discípulos. Pero por no ejercitar los dones, bloquearon totalmente el proyecto divino y el propósito de Dios y la bendición sobre el hombre. Óigame, ejercite los dones. Ejercite los dones. Necesita hacerlo. Ejercite su fe, el don de la fe, ejercítela. Para estos días necesitamos el ejercicio de nuestra fe, justamente. Le doy la tercera razón. Dejaron de ejercitar la oración y el ayuno. Dejaron de ejercitar la oración y el ayuno. ¿Sabe qué descubrí acá que no me había dado cuenta cuán importante era la oración en la liberación? Y yo siempre me he movido en esta área. Pero cuando los discípulos le preguntan a Jesús, Jesús se enfoca en esta disciplina de la oración y el ayuno. Algunas versiones de la Biblia omiten ayuno y le ponen el énfasis a la oración. No importa. Lo que Jesús está haciendo el énfasis a los discípulos en este momento y diciéndole
ustedes erraron, fallaron en que ustedes han perdido su fervor espiritual hacia la oración, y la oración ha dejado de ser una práctica continua, perseverante en ustedes. No pueden, en este caso, enfrentar este tipo de luchas sin antes haber estado en la presencia del Señor, sin antes haber orado. Y Jesús está haciendo un énfasis tremendo. ¿Por qué? Porque Jesús le está diciendo, este género demoníaco, este tipo de demonios, no salen sino con oración. ¿Qué le está diciendo eso? Que puede tener autoridad espiritual, ciertamente, pero que no funciona la autoridad espiritual para este género. Que puede tener mucha fe, que pudieron haber ejercido en ese momento los discípulos, pero no funcionó la fe de ellos tampoco. Y Jesús le está diciendo, para ese género, que es un género más fuerte, recordemos que los demonios tienen estructuras jerárquicas en las cuales se mueven. Y hay demonios que resisten, están para resistir justamente la fuerza del Señor, para resistir frente a este tipo de situaciones. Pero lo que me está diciendo el texto es que los demonios no soportan la oración, que ante la oración se intimidan. Eso es lo que está diciendo el texto. Ante la oración se intimidan. Este tipo de demonios no salen entonces sino con oración y ayuno. Esa es la parte que Jesús usa. Pablo, en el capítulo 6 del libro de los Efesios, habla acerca de la lucha espiritual del creyente. Y habla acerca de la necesidad que el creyente se fortalezca en Dios, es decir, ore para hacerle frente a las fuerzas del mal. Y él vuelve y explica porque nuestra lucha no es contra sangre en carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo, de las tinieblas, contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes. Dice, por tanto, tomen toda la armadura de Dios, incluyendo la oración, para que puedan resistir al diablo en el día malo. Oiga, en el día malo. Este era el día de los discípulos, el día malo que estaban pasando justamente, el día que tuvieron que enfrentar al diablo y no pudieron vencer. Dice, pues habiendo hecho esto, está siempre firmes. Dice, con toda oración y súplica, oren en todo tiempo en el Espíritu, así y velen con toda perseverancia y súplica por todos los creyentes. Qué interesante este asunto de la oración para hacer frente a las fuerzas demoníacas y para enfrentar nuestras batallas espirituales. Qué poderoso esto en este momento. Así de que Jesús ahora acaba de decirle cuál ha sido la causa de su derrota, la causa de su fracaso. Pregunta para usted, para mí. ¿Será que alguno de estas cosas que están bloqueadas, será que algunas cosas de estos, de nuestros fracasos, de nuestras derrotas, de nuestras desilusiones, de esas situaciones difíciles en su vida, no se han resuelto porque hay unas razones que las están deteniendo y tiene que ver en este caso con la oración? Nuestra poca oración no ha logrado, oiga, nuestra disciplina de oración no ha logrado, en este caso, fortalecernos para poder salir victoriosos de este tipo de situación. ¿Será que necesitamos ir a la práctica del ayuno en estos días? ¿Será que necesitamos fortalecer nuestro hábito espiritual de la oración? ¿Será que necesitamos encontrarnos más frecuentemente con el Señor? Eso vale la pena reflexionarlo. Quiero terminarle esta historia mostrándole la otra cara. La otra cara que le puso Jesús
a la escena del caos, de la crisis, del conflicto, a esa escena del apuro. ¿Cómo termina ahora esto en este momento? Esta es una historia con un buen final, sin lugar a dudas. Y Marcos se encarga de pintarla muy bien. Porque en la historia finalmente Marcos nos dibuja a un Jesús victorioso que triunfa sobre el mal, que nos trae salvación, libertad y sanidad. Nos trae salvación, libertad y sanidad. A un Jesús que siempre estará dispuesto para extender su mano poderosa, para levantarnos en aquellos momentos donde el diablo ha querido destruirnos. Siempre estará presto para extendernos su mano. La historia termina también con un buen final, mostrando a un joven, y puedo ver esa imagen del joven caminando rumbo a su casa con su padre, disfrutando de su libertad, de su sanidad, de su restauración total, disfrutando de ella. El padre lleno de gozo por haber experimentado en este momento el milagro de su vida. El milagro de su vida. Los discípulos con un nuevo aprendizaje y un nuevo nivel espiritual, sin duda, crecieron espiritualmente en esta experiencia y ahora preparados para su próximo desafío. Y aquí hay algo que quiero que le ponga en esta parte final, que ponga su imaginación. ¿Se acuerda cuál es el entorno o el escenario que nos presenta el pasaje a comenzar? ¿Se acuerdan de la atmósfera espiritual pesada, satánica, diabólica, de incredulidad, de duda, de burla? ¿Se acuerdan que ahí comenzó el pasaje? Esa es la escena de los apuros de los discípulos. ¿Cómo termina esa historia? Con un nuevo entorno. Con un nuevo entorno. Con el entorno de esperanza, de fe, de expectación, de asombro ante algo extraordinario que ha sucedido al Padre junto con su Hijo. Algo extraordinario que ha sucedido. Esa multitud que anteriormente había tenido su rol de curiosidad, aquellos que estaban ahí para incitar a la burla, ahora se encuentran frente a otra situación, a otra posición, frente a ese entorno de esperanza, de fe, de expectación. Dice que la multitud, esto es justamente lo que habla Lucas, la multitud glorificó a Dios por el milagro de liberación. La multitud glorificó a Dios. ¡Qué buen final! Al fin y al cabo, ese es el propósito cuando nosotros, usted y yo, nos reunimos en este tipo de convocaciones que tenemos cada domingo, para glorificar, para honrar, para celebrar los hechos de nuestro Dios. Y estoy seguro que hay cosas que celebrar hoy, hay cosas por las que nosotros debemos orar y que yo lo quiero hacer. Hay personas en este momento que necesitan liberación en su vida. Hay personas que necesitan desatar sus yugos. Hay personas en este momento que necesitan ser desatadas de su enfermedad. Hay personas que deben ser sanas en esta mañana. Hay personas que necesitan recibir un milagro de Dios en su vida. Y el Espíritu de Dios se está moviendo ahí dentro de su vida, dentro de su familia. Prepárese ahora porque Dios está obrando sobre su vida, está fluyendo sobre su vida y Dios quiere ahora responder a su oración, a su petición. Dios quiere glorificarse y Dios quiere que nosotros en esta mañana nos vayamos de este lugar, en este entorno de gloria, de poder, de alabanza, de lo sobrenatural del Todopoderoso Señor. Por favor, póngase usted de pie de donde esté. Ponga su vida delante del Señor. Quiero orar por el milagro en su vida. Quiero orar para que Dios bendiga su vida de manera extraordinaria. Padre, en el nombre de Jesús,
Gracias por esta palabra que nos ha traído en esta mañana a través de tu Espíritu Santo, Señor. Aquí estoy junto con tus hijos, Señor. La Biblia dice que Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos. El mismo Jesús que actuó sobre el Padre y sobre el Hijo endemoniado. El mismo Jesús que vino para traer libertad, para traer sanidad y para traer salvación sobre estas personas. Es el mismo Jesús que está hoy sobre nuestras vidas. Yo quiero orar de una manera especial por los padres que están sufriendo con sus hijos, que están clamando por sus hijos, que tienen dificultad con sus hijos y que posiblemente los han perdido. Padre, en el nombre de Jesús, actúa sobre cada vida, sobre cada padre, sobre cada madre. Actúa ahora sobre cada hijo, Señor. Tú eres el Dios de los milagros. Así como levantó al muchacho, Señor, que estaba postrado en esa condición demoníaca, levantará a los hijos, Señor, de cada madre y de cada padre en esta hora. Los levantará, Señor, y los traerá a ti. Padre, en el nombre de Jesús, vuélveles a sus hijos. Restáuralos a ellos, levántalos a ellos, Señor. Actúa sobre la vida de ellos. Gracias porque sé que lo harás, Señor. Señor, actúa ahora sobre las personas que están viviendo en opresión. Que sobre ellos hay yugo de esclavitud satánica. Que sobre ellos hay yugo, Señor, de vicios. Que sobre ellos hay yugo, Señor, de pecado. Que sobre ellos, Señor, hay yugo, Señor, de amargura, de resentimiento. Que sobre ellos, Señor, hay situaciones de dificultad, Señor, que están atrapados, Señor, en situaciones de apuro en las cuales no han podido salir, Señor. Oro para que tú actúes sobre ellos y para que los bendiga, Padre. En el poderoso nombre de Jesús te lo pido, Padre. En el poderoso nombre de Jesús te lo pido ahora, Señor. Actúa sobre ellos. Quebranta los yugos. Deshace, Señor, toda atadura. Llévate la opresión, Señor. Y llévate toda situación adversa, satánica y maligna. Y sobre este pueblo, Señor, en esta mañana, trae tu bendición de manera poderosa, Jesús. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias, Jesús. Gracias. Tu sello vivo, anto, revivo, calo vivonte. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias. Gracias por lo que has hecho, por lo que estás haciendo y por lo que harás, Señor, en estos días, en la vida de tus hijos, Señor. Gracias. Bendito sea tu nombre, Padre. Gracias. Gracias. Bien, amados, qué buen tiempo nos ha dado el Señor en este día. Quiero que comience esta semana con esta bendición de libertad. Recuerde bien, Dios quiere enseñarnos. Dios quiere enseñarnos en estos días a traer libertad a nuestra vida. Quiere ayudarnos a ganar nuestras batallas y que nosotros enseñemos a otro a ganarla de ella. Esa es nuestra tarea. Váyase en bendición en este día. Disfrute de la presencia del Señor y tenga una buena semana. Que el Señor los bendiga. Los esperamos este miércoles. Ya saben, a las 7:30 de la noche para que disfrutemos de nuestra reunión de oración y de bendición. Buen día para todos.